Bendiciones para todos. Estamos a pocas horas de la Navidad. Vamos a tener esta charla sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Estamos llegando ya al final. Bendito sea Dios porque hemos podido terminar la primera parte del catecismo. Empecemos con la oración. Como siempre, tenemos que iniciar toda actividad que realizamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a poner esta charla en las manos de la Virgen, nuestra Madre. A ella le pedimos que ponga al niño Dios en el pesebre de nuestro corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, tú eres el único Salvador. Gracias por venir al mundo a traernos la paz y liberarnos del pecado. Por intercesión de la Santísima Virgen María y San José, te pido, niño Dios, que derrames abundantes bendiciones sobre mi hogar. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a ver ya lo último de la primera parte del catecismo. Hoy vamos a hablar del más allá, que se gana más acá. Empecemos ya con nuestra charla sobre el catecismo. Comencemos por preguntarnos cuál es el contenido de los números 1020 al 1065 del catecismo de la Iglesia Católica. El contenido es la vida eterna. En los números 1020 al 1065 se nos habla de la vida eterna. Y surge esta pregunta: ¿cómo debe contemplar un cristiano su partida de este mundo? Como la entrada a la vida eterna. Así nosotros debemos contemplar el más allá. Un cristiano no debe tener miedo a la muerte, porque un cristiano sabe que con Cristo la muerte es puerta de entrada para la vida eterna. ¿Cómo debe contemplar un cristiano su partida de este mundo? Como la entrada a la vida eterna. El cristiano que une su propia muerte a la de Jesús ve la muerte como una ida hacia él y la entrada en la vida eterna, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1020. Queridos hermanos, tú tienes que contemplar tu partida, que no sabemos cuándo será, como una entrada a la vida eterna. Si vives con Cristo Jesús. Esto es muy importante. Si vives con Cristo Jesús. Por eso hay que vivir con Cristo Jesús. Hay que vivir en gracia y no en pecado. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña lo siguiente en cuanto a la vida eterna. ¿Qué verdades enseña el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la vida eterna? El juicio particular, el cielo, el purgatorio, el infierno, el juicio final y el mundo renovado. Ya hemos hablado en la clase pasada sobre la resurrección de la carne. Hoy vamos a hablar sobre el juicio particular, el cielo, el purgatorio, el infierno, el juicio final y el mundo renovado. Todo esto lo explica el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué es el juicio particular? Es el juicio que se da inmediatamente después de la muerte. El alma se va o al purgatorio, o al cielo, o al infierno. Inmediatamente después de la muerte hay un juicio. ¿Cómo se llama ese juicio que se da inmediatamente después de la muerte? Se llama juicio particular. Y el alma se va o al purgatorio, o al cielo, o al infierno.
Si una persona muere en gracia de Dios y su alma está parcialmente limpia, se va esa alma al purgatorio. Si una persona muere en gracia de Dios y su alma está totalmente limpia, el alma se va al cielo. Si una persona muere en pecado mortal sin arrepentimiento, su alma va al infierno. Por lo tanto, inmediatamente después de la muerte hay un juicio. ¿Cómo se llama ese juicio? Juicio particular. Cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1022. Queridos hermanos, hay juicio particular. Vamos a dar cuenta a Dios de nuestra vida. Cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, el purgatorio, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre el infierno. En la iglesia, hermanos, tenemos todos los medios para irnos al cielo. Y si tenemos que ir al purgatorio, ya veremos ahora lo que es el purgatorio, la iglesia reza por las almas del purgatorio. En la iglesia nadie está solo. En la iglesia todos estamos en comunión. ¿Qué es el cielo? Es la comunión eterna con la Trinidad. Es comunión con la Virgen Santísima, con los ángeles, los santos y los demás bienaventurados, es decir, con nuestros familiares que han alcanzado la patria celestial y nos vamos a reconocer. Muchos preguntan, padrecito, ¿voy a reconocer a mi esposo? Sí, vas a reconocer a tu esposo. ¿Voy a reconocer a mi suegra? También. Pero en el cielo ya no habrán rencores, rencillas, todo será felicidad. Todos estaremos llenos del amor de Dios. Va al cielo quien tiene el alma totalmente limpia. ¿Qué es el cielo? Es la comunión eterna con la Trinidad. Es también comunión con la Virgen María, con los ángeles, con los santos, con los demás bienaventurados. ¿Y quién va al cielo? ¿El que vive de cualquier manera? No. Esto hay que decirlo. Va al cielo quien tiene su alma totalmente limpia. Padrecito, pero eso es imposible. Para Dios todo es posible. En la iglesia, ya lo he dicho, tenemos todos los medios para irnos al cielo. Aprovecha los medios que tiene la iglesia para comunicarte la vida de Cristo. ¿Y cuáles son los medios que tiene la iglesia para comunicarte la vida de Cristo, para comunicarte la gracia? Tenemos los sacramentos, tenemos la explicación correcta de la palabra de Dios, tenemos la devoción a la Virgen María, etcétera, etcétera. El catecismo nos dice lo siguiente. Esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados, se llama el cielo. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1024. Queridos hermanos, la comunión eterna con la Trinidad es el cielo. En el cielo estaremos en comunión con el Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. En el cielo estaremos con la Virgen María, San José, los ángeles y todos los bienaventurados. El cielo es algo tan maravilloso que no podemos explicarlo con una sola palabra. Nos supera.
Este misterio de comunión bienaventurada con Dios y con todos los que están en Cristo sobrepasa toda comprensión y toda representación. La Escritura nos habla de ella en imágenes: vida, luz, paz, banquete de bodas, vino del reino, casa del Padre, Jerusalén celeste, paraíso. Lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. Primera de Corintios 2:9. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1027 te dice que la Biblia nos habla del cielo con muchas imágenes, porque no se puede explicar con pocas palabras lo que es el cielo. El cielo es algo tan maravilloso que tenemos varias imágenes: vida plena, luz, paz, banquete de bodas, vino del reino, la casa del Padre, la Jerusalén celeste, el paraíso. Dice San Pablo en 1 Corintios 2:9 que ni el ojo ha visto, ni el oído ha escuchado, ni el corazón humano se ha imaginado lo que Dios ha preparado para los que le aman. El cielo es algo maravilloso y nosotros hemos sido creados para el cielo. Es imposible explicar con palabras humanas esa maravilla, esa felicidad indescriptible que es el cielo. Hemos sido creados para el cielo. ¿Qué es el purgatorio? Es un estado transitorio previo al cielo para los que mueren en gracia, pero no tienen la limpieza total necesaria para ver a Dios. El purgatorio, queridos hermanos, es transitorio. El purgatorio no es eterno, es un estado transitorio. Es un estado de purificación para aquellos que han muerto en gracia, pero no tienen la limpieza necesaria, total, para ver a Dios. Para ir al cielo hay que tener el alma totalmente limpia. ¿Qué pasa si una persona muere en gracia y su alma no está totalmente limpia? Tiene que pasar por una purificación. Y esa purificación depende del estado en que se encuentra esa alma. Por eso cada uno tiene su tiempo de purificación. Ahora bien, las almas del purgatorio, cuando terminan ese proceso de purificación, se van al cielo. Por eso decimos las benditas almas del purgatorio. Yo me acuerdo cuando estaba en España, ahí estudiaban seminaristas, sacerdotes de diferentes países. Había un seminarista nigeriano que no hablaba bien el castellano, porque él hablaba bien el inglés, pero no el castellano. Y le costaba rezar el rosario en castellano. Y un día le tocó presidir el rezo del rosario, y al final siempre del rosario se reza por las benditas almas del purgatorio. Y él dijo: recemos por los benditos animales del purgatorio. Se había equivocado. Son las benditas ánimas, es decir, las benditas almas del purgatorio. Tenemos que rezar siempre por las benditas almas del purgatorio. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1030. Queridos hermanos, si una persona muere en gracia, es decir, en amistad con Dios, pero su alma no está totalmente limpia, tiene que pasar por una purificación. Por si acaso, el purgatorio no es un pequeño infierno. El purgatorio es un estado de purificación en el amor de Dios. Somos purificados en el amor de Dios. Somos purificados por la sangre preciosa de Cristo. Por supuesto que en el purgatorio hay una dimensión dolorosa porque las almas del purgatorio no ven a Dios y por eso sufren.
todavía no ven a Dios y en ese sufrimiento se están purificando porque es un sufrimiento de amor. Quieren ver al amado, pero no lo ven todavía. Tenemos que rezar siempre por las almas del purgatorio. Nadie puede decir, salvo que la iglesia canonice a un difunto, ya mi familiar está en el cielo. No tenemos la certeza, salvo que la iglesia canonice a tu familiar. Por eso hay que rezar siempre por todos nuestros difuntos. Nosotros no somos Dios para saber dónde están las almas. La iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. Queridos hermanos, el purgatorio no es un pequeño infierno. Dice la iglesia que purgatorio implica hablar de una purificación que es completamente distinta del castigo que sufren los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. Y ahí se cita el texto de Primera de Corintios 3:15, Primera de Pedro 1:7. Por lo tanto, queridos hermanos, el purgatorio es un dogma de fe, es una verdad de fe. No es una opinión teológica. El purgatorio es un dogma de fe definido en varios concilios, en el concilio segundo de Lyon, en el concilio de Florencia y en el concilio de Trento. Y si nosotros somos católicos, aceptamos los dogmas. Un católico tiene que aceptar los dogmas. Un católico, cuando escucha una verdad de fe, la acepta, no la cuestiona. Además, el purgatorio está en la Biblia. La doctrina del purgatorio es bíblica. En 1 Corintios 3:10-15, San Pablo dice que aquellos que no han llevado una vida santa, pero han vivido con Dios, tienen que pasar por una purificación antes de alcanzar el cielo. Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. Por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado, según de Macabeos 12:46. Desde los primeros tiempos la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1032. Queridos hermanos, la Iglesia siempre ha rezado por los difuntos. Y esto también es bíblico. Lean 2 de Macabeos 12:46. Si la Iglesia reza por los difuntos es porque cree que hay purgatorio. ¿Por qué rezamos por los difuntos? Porque no sabemos si ya están en el cielo. Y como no sabemos, estamos pidiendo por su purificación. Por eso la Iglesia ofrece la Santa Misa por los difuntos. Ese es el sentido de ofrecer la misa por un ser querido que ya no está con nosotros. Es pedirle a Jesús que con su sangre preciosa lo purifique para que, libre de todo pecado, contemple a Dios. Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación eterna, sufren una purificación después de su muerte a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el gozo de Dios, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1053. Vamos a volver a repetir la idea central de lo que significa el purgatorio.
Si una persona muere en gracia de Dios, pero su alma no está totalmente limpia, pregunto, ¿a dónde se va? No se puede ir al cielo de frente porque su alma no está totalmente limpia. ¿A dónde va una persona que murió en gracia, pero su alma no está totalmente limpia? Su alma se va al purgatorio. Por lo tanto, el purgatorio hasta es de sentido común. Si una persona se esforzó por vivir con Dios, se esforzó por ser amigo de Cristo, pero tenía sus menos, tenía sus pecados, incluso si tenía pecados mortales se confesaba y recuperaba la gracia, pero no ha reparado por esos pecados, o tenía pecados veniales cuando murió, todo eso tiene que ser purificado, porque nada impuro entra a la Jerusalén del cielo. Dice el catecismo, los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación eterna, sufren una purificación después de su muerte a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el gozo de Dios. Eso pueden leerlo en el Catecismo de la Iglesia Católica, número 1054. Por lo tanto, hermanos, el purgatorio existe, no es cuento chino, y es mejor purificarnos aquí que en el más allá. Padrecito, ¿y qué tengo que hacer para purificarme aquí? Primero, vivir en gracia, por ahí hay que empezar. He dicho vivir en gracia, no vivir en grasa. Así que no comas mucho pollo a la brasa, no comas mucho chicharrón. Hay que vivir en gracia. Es lo primero. Luego, esforzarte todos los días por ser santo. Lucha hasta con el pecado venial. No aceptes ni el pecado venial. Practica las obras de misericordia. Ofrécele a Jesús todo lo que te cuesta. Ofrece todo lo que haces, especialmente todo lo que más te cuesta. Eso purifica. Por ejemplo, a todos nos cuesta la paciencia. Si tú vives la paciencia, eso purifica. Cuando viene una enfermedad, ofrécela al Señor. O cuando tienes un ser querido que está sufriendo, en vez de renegar de Dios, acompaña a ese ser querido, practica la misericordia con ese ser querido que está sufriendo, y tu sufrimiento, porque si tú ves a un ser querido que sufre, tú también sufres, tu sufrimiento, ofrécelo al Señor. Todo eso purifica. Queridos hermanos, mejor es purificar aquí que en el más allá. Por eso aprovechemos la única vida que tenemos para ser santos. Porque como ya vimos en la clase pasada, cuando viene la muerte, se acabó el tiempo de merecer. No hay reencarnación. Aprovecha la única vida que tenemos, que es esta vida, para vivir en gracia de Dios. ¿Qué es el infierno? Es el estado eterno de no comunión con Dios. Va al infierno quien muere en pecado mortal sin arrepentimiento alguno. Dios no predestina al infierno. Queridos hermanos, el infierno existe, no es cuento chino, no es invento de los curitas o de las monjitas para meter miedo a la gente. El infierno es el estado eterno de no comunión con Dios. ¿Quién va al infierno? Quien muere en pecado mortal sin arrepentimiento. Pecadores somos todos, que quede claro. Pero yo estoy seguro que somos pecadores que amamos a Cristo y por eso luchamos contra el pecado. Somos débiles, pero queremos convertirnos todos los días. ¿Qué pasa con una persona que vive en pecado mortal, que ha hecho pecados gravísimos y que no se arrepiente y no le da la gana de arrepentirse? ¿Qué pasa si muere una persona con pecados graves sin arrepentimiento alguno? Hermanos, su alma se va al infierno. Dios no predestina al infierno. Dios nos ha creado para el cielo, pero Dios respeta nuestra libertad.
dice el catecismo en el número 1035, la enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte, y ahí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Queridos hermanos, el infierno existe. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Por lo tanto, la existencia del infierno y su eternidad son verdades que tenemos que aceptar. Nosotros no podemos decir el infierno no existe. El infierno existe y es eterno. Ahora bien, la misericordia de Dios es infinita. Dios es amor. Dios nos ha dado en la iglesia todos los medios para irnos al cielo. Eso también hay que decirlo. Pero si usamos mal nuestra libertad, y repito la idea central de lo que es la condenación eterna, y no nos da la gana de arrepentirnos de los pecados graves, no le echemos la culpa a Dios de la condenación eterna. Dios nos quiere a todos en el cielo, por eso ha enviado a su Hijo, para que nadie se pierda. Las afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad en relación con su destino eterno. Constituyen al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1036. Queridos hermanos, si Jesús nos ha hablado del infierno, es para que usemos bien nuestra libertad. Hay que ser responsables. Usa bien tu libertad. No uses mal tu libertad. Si usas tu libertad para ofender a Dios, si libremente no te da la gana de arrepentirte, has convertido tu libertad en libertinaje. Tenemos que ser responsables con la libertad que Dios nos ha dado. Y todos tenemos que convertirnos, todos. Por eso, no caigamos en el gravísimo error de pensar que porque Dios es infinitamente bueno, no hay infierno. Muchos dicen así, Padrecito, ¿por qué habla del infierno? Si Dios es recontra bueno. Sí, claro que sí, Dios es infinitamente bueno. Pero también Dios es infinitamente justo. Y si tú haces el mal, si tú cometes pecados graves y no te da la gana de arrepentirte, no es justo que te vayas al cielo. No es lo mismo ser fiel que ser adúltero. No es lo mismo ser honrado que ser corrupto. No es lo mismo llevar una vida limpia que una vida sucia. No es lo mismo respetar la vida que asesinar. No es lo mismo ser justo que ser injusto. Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Lo repito, hermanos. Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que eso suceda es necesaria una aversión voluntaria a Dios, un pecado mortal y persistir en él hasta el final. En la liturgia eucarística y en las plegarias diarias de los fieles, la Iglesia implora la misericordia de Dios que quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Segunda de Pedro 3:9. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1037. Queridos hermanos, ¿qué significa que Dios no predestina a nadie a ir al infierno? Que Dios no te ha creado, no te ha elegido para que te hagas chicharrón por toda la eternidad. Dios te ha creado para que goces de Él por toda la eternidad. Pero Dios nos ha hecho libres. Y Dios, como te ama, y te ama más que nadie, respeta tu libertad.
Y si tú eliges, es decir, libremente optas por vivir alejado de Dios y pisotear la ley de Dios y no te da la gana de arrepentirte, tú mismo te condenas. Porque Dios lo que quiere es tu salvación. ¿Qué es el juicio final? Es el acontecimiento de justicia plena que vendrá con la parusía. Es el triunfo de la verdad y el amor. Queridos hermanos, el juicio final vendrá con la parusía. Ya sabemos qué es la parusía. ¿Qué es la parusía? La segunda venida del Señor. Cuando Jesús venga por segunda vez, se dará la resurrección universal, se va a renovar el mundo, como veremos a continuación, y se dará el juicio final. El acontecimiento de justicia plena que vendrá con la parusía se llama juicio final. Es el triunfo de la verdad y el amor. El juicio final no cambia el juicio particular. Lo ratifica y lo hace público. Porque la verdad tiene que mostrarse. Queridos hermanos, al final se dará el triunfo de la verdad y el amor. Y ese acontecimiento de justicia plena que vendrá con la parusía se llama juicio final. Frente a Cristo, que es la verdad, será puesta al desnudo definitivamente la verdad de la relación de cada hombre con Dios. El juicio final revelará hasta sus últimas consecuencias lo que cada uno haya hecho de bien o haya dejado de hacer durante su vida terrena. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1039. Queridos hermanos, ante Cristo, que es la verdad, se mostrará la verdad de todos. De Dios nadie se burla. ¿Cuándo será eso? Cuando Jesús venga por segunda vez, Cristo, Rey universal, será el juez de toda la humanidad. Y ahí se verá quién es quién. Se verá la verdad de todos. Y repito, el juicio final ratifica y hace público el juicio particular. Padre, qué vergüenza, se van a ver mis pecados. Un momentito. Todo será para la gloria de Dios. No tengas vergüenza. Al contrario, se mostrará cómo te arrepentiste, cómo cambiaste de vida, cómo dejaste de ser un pecador y comenzaste a vivir para Dios. Y todo eso será para la gloria de Dios. Ahí se verá quién es quién. Cuánta mentira hay en el mundo, queridos hermanos. Cuántas injusticias, cuánta maldad. El triunfo definitivo de la verdad, el triunfo definitivo de la justicia, el triunfo definitivo del bien, el triunfo definitivo del amor se dará en el juicio final. Todos queremos justicia. Y se dice que la justicia divina es como una tortuguita con callos. Tarda, pero llega. El juicio final sucederá cuando vuelva Cristo glorioso. Solo el Padre conoce el día y la hora en que tendrá lugar. Solo Él decidirá su advenimiento. Entonces, Él pronunciará por medio de su Hijo Jesucristo su palabra definitiva sobre toda la historia. Nosotros conoceremos el sentido último de toda la obra de la creación y de toda la economía de la salvación. Y comprenderemos los caminos admirables por los que su providencia habrá conducido todas las cosas a su fin último. El fin, queridos hermanos, va a llegar. El fin de la historia va a llegar. ¿Cuándo será el fin de la historia? Con la parusía. Y cuando venga la parusía, queridos hermanos, todos vamos a resucitar, se dará el juicio final y se renovará el mundo. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica que el juicio final revelará que la justicia de Dios triunfa de todas las injusticias cometidas por sus criaturas y que su amor es más fuerte que la muerte. Al final, el triunfo
es del bien, no es del mal. El triunfo es del Cordero y de su esposa, que es la iglesia. Por eso, queridos hermanos, tenemos que contemplar la historia con esperanza. No podemos ser pesimistas. Es verdad que vivimos en un mundo que se está descristianizando. Es verdad que las ideologías destrozan la vida de los hombres, ideologías de todo tipo, pero ya sabemos que el triunfo definitivo va a venir. Y hay que estar en el equipo ganador. ¿Cuál es el equipo ganador? La iglesia. Porque dice el Apocalipsis que al final el triunfo será del Cordero y de la esposa del Cordero. ¿Y quién es la esposa del Cordero? La iglesia. ¿Qué es el mundo renovado? Es la transformación escatológica de la creación. Se dará con la parusía y recibe el nombre de cielos nuevos y tierra nueva. Así también se llama el mundo renovado. ¿Qué es el mundo renovado? Es esta creación renovada, esta creación transformada. Esta creación va a ser renovada cuando Jesús venga por segunda vez. Estamos esperando los cielos nuevos y la tierra nueva, que es este mundo transformado. Padrecito, ¿y qué bienes de este mundo van a quedar? No lo sé, no me lo preguntes, es un misterio. Pero este mundo será renovado. Y será como la casa para los justos resucitados. Estamos esperando la transformación del mundo. Al fin de los tiempos el reino de Dios llegará a su plenitud. Después del juicio final, los justos reinarán para siempre con Cristo, glorificados en cuerpo y alma, y el mismo universo será renovado. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1042. El universo será renovado. Todo reflejará la gloria de Dios. Todo lo que permanezca estará limpio, transfigurado. Queridos hermanos, Dios no reniega de su creación. Estamos esperando la renovación de la creación, la transformación del mundo. Estamos esperando los cielos nuevos y la tierra nueva. La Sagrada Escritura llama cielos nuevos y tierra nueva a esta renovación misteriosa que transformará la humanidad y el mundo, según de Pedro 3:13 y Apocalipsis 21:1. Esta será la realización definitiva del designio de Dios, de hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Efesios 1:10. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1043, nos habla de que la Biblia anuncia los cielos nuevos y la tierra nueva. La palabra de Dios nos habla de un mundo transformado, un mundo renovado, un mundo transfigurado por la acción vivificante del Espíritu Santo. ¿Cuándo será eso? Cuando Jesús venga por segunda vez. Padrecito, ¿y cuándo vendrá Jesús por segunda vez? No seas sapo. Tú simplemente di Maranatá, ven Señor. No sabemos la fecha y no interesa. Estamos esperando la parusía. Cuando venga la parusía, todos vamos a resucitar, el mundo se renovará, los cielos nuevos y la tierra nueva, y tendremos el juicio final. Así pues, el universo visible también está destinado a ser transformado, a fin de que el mundo mismo restaurado a su primitivo estado, ya sin ningún obstáculo, esté al servicio de los justos, participando en su glorificación en Jesucristo resucitado. Decía San Ireneo de León, padre y doctor de la Iglesia. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1047. Estamos esperando la transformación del mundo, la renovación del mundo. El mundo va a ser renovado.
Queridos hermanos, hago una pregunta con premio. Un premio especial. Un pavo relleno. Pavo de plástico relleno con tecnopor. Pregunto. ¿El mundo está contaminado por el pecado, sí o no? ¿Y en qué pasaje bíblico se nos habla de que el mundo está contaminado por el pecado y va a ser liberado por Cristo? Le voy a regalar un libro a quien responda esa pregunta. ¿En qué pasaje bíblico se dice que el mundo está contaminado por el pecado, pero va a ser liberado por Cristo? ¿Alguien sabe? Se gana un buen libro. No un libro del padre Carlos Rosell, sino un buen libro. ¿Alguien sabe en qué pasaje bíblico se nos dice que la creación está contaminada por el pecado y será liberada por Cristo? Anímense, ustedes son grandes biblistas. Se llevan su libro, un buen libro, no un ratito, que son los libros del padre Carlos, y además de yapa, su pavo de plástico relleno con tecnopor. Vamos a contar hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, están escribiendo Apocalipsis. No es Apocalipsis. Y les voy a dar ya el texto para no hacerla larga. Romanos 8, 19 siguientes. ¿De acuerdo? Lean. Romanos 8, 19 siguientes. Ahí está el texto más importante sobre el mundo contaminado por el pecado, pero que va a ser liberado por Cristo. Romanos 8, 19 siguientes. ¿Ya? Bendiciones para todos los que han escrito. Una bendición especial. Premio Consuelo. El mundo ha quedado contaminado por el pecado. Y el mundo sigue contaminado por el pecado. Tenemos ahí la hermana Eliana Lila, que ha escrito, bueno, vamos a darle su libro a la hermana Eliana Lila, que venga aquí al santuario a recoger su libro. Al fin de los tiempos, el reino de Dios llegará a su plenitud. Entonces, los justos reinarán con Cristo para siempre, glorificados en cuerpo y alma, y el mismo universo material será transformado. Dios será entonces todo en todos. Primera de Corintios 15, 28, en la vida eterna. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1060. Miren, hermanos, Jesús va a venir por segunda vez. Todos vamos a resucitar. Ya expliqué lo que es la resurrección. Nosotros esperamos la resurrección gloriosa y el universo se transformará. Por eso nosotros tenemos que dar gracias a Dios por la creación. Hay que cuidar la creación. Y cuidar la creación significa, en primer lugar, cuidar la vida humana. La Iglesia enseña una correcta ecología. La ecología comienza cuando se cuida la vida del concebido no nacido. Por ahí se empieza a cuidar la creación, defendiendo la vida humana en todas sus etapas. Por ahí hay que empezar cuando hablamos de ecología. Porque no puede ser posible que hayan personas que más están preocupadas de las ballenas, las orcas, las focas, que de los seres humanos. Hay que cuidar la vida en todas sus etapas. Por ahí se empieza a hablar de ecología. ¿Cómo termina la primera parte del catecismo de la Iglesia Católica? Con la explicación de amén. Vamos ya a terminar esta primera parte del catecismo de la Iglesia Católica. Hemos explicado durante este año que se está acabando toda la primera parte. Ya estamos llegando al final de la primera parte.
Y lo último que decimos en el credo es amén. Lo último. El credo, como el último libro de la Sagrada Escritura, Apocalipsis 22-21, se termina con la palabra hebrea amén. Amén es una palabra hebrea. Se encuentra también frecuentemente al final de las oraciones del Nuevo Testamento. Igualmente la Iglesia termina sus oraciones con un amén. Amén traducimos como así sea, pero también se puede traducir como creo. Amén está en hebreo. El credo, como el último libro de la Sagrada Escritura, se termina con la palabra hebrea amén. Se encuentra también frecuentemente al final de las oraciones del Nuevo Testamento. Igualmente la Iglesia termina sus oraciones con un amén. En hebreo, amén pertenece a la misma raíz que la palabra creer. Esta raíz expresa la solidez, la fiabilidad, la fidelidad. Así se comprende por qué el amén puede expresar tanto la fidelidad de Dios hacia nosotros como nuestra confianza en Él, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1062. Amén significa solidez, significa también fidelidad. Dios es fiel a los hombres, Dios no engaña. Por eso dice el Catecismo que el amén puede expresar tanto la fidelidad de Dios hacia nosotros. Dios pronuncia también el amén. Y nosotros respondemos con otro amén. Dios es fiel a los hombres. Dios cumple sus promesas. Dios confía en los hombres. Nosotros tenemos que confiar en Dios. Hay que ser fieles a Dios y fieles hasta la muerte. No hay que sacarle la vuelta a Dios. Queridos hermanos, no le saquemos la vuelta a Dios. Hoy en día, ¿cuántos adulterios se cometen? Y el peor adulterio es sacarle la vuelta a Dios. Hoy en día, a través del celular, se descubren muchas infidelidades. Se cuenta que un señor se puso mal del corazón, le comenzaron a venir taquicardias, y le dice a su esposa, cariño, coge mi celular, llama ahorita a la ambulancia, porque parece que me va a dar un paro cardíaco, llama ahorita a la ambulancia. Y la esposa le dice, ya cariño, dame tu clave. Ya estoy bien, hijita, ya estoy bien, ya estoy bien. No le quería dar la clave. ¿Por qué? Puntos suspensivos. Queridos hermanos, hoy hemos visto las realidades del más allá. Hoy los he llevado al más allá. Hay juicio particular, hay purgatorio, hay cielo, hay infierno, hay juicio final. El mundo se va a renovar. Nosotros debemos abordar las verdades escatológicas desde Cristo resucitado. Hermanos, Cristo está vivo. Y si nosotros vivimos con Cristo, no debemos tener miedo a la muerte. Si vivimos con Jesús, el cielo es nuestro. Si vivimos con Jesús, estamos esperando la resurrección gloriosa. Y queremos vivir en este mundo renovado. Y por eso, el final de la película es el siguiente. Vas a contemplar a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vas a estar con la Virgen María, con San José, con los santos, con tus familiares que han alcanzado el cielo. Vas a tener tu cuerpo resucitado, cuerpo glorioso. Ya no te vas a enfermar. Ya no te vas a resfriar. Y vas a estar en un mundo transformado donde todo dará gloria a Dios. Ese es el final de la película. Queridos hermanos, el final de la película ya lo sabemos. Y en la iglesia tenemos todos los medios para llegar a ese final feliz. Contemplar a la Trinidad
estar con la Virgen, con los santos, con nuestros familiares que han alcanzado la patria celestial, resucitar gloriosamente, vivir en un mundo transformado, donde Dios será todo en todos, dice San Pablo. Queridos hermanos, vamos a dar la última tarea. No me he olvidado que tengo que premiar a los mejores ficheros. Fichero de oro, fichero de plata, fichero de bronce. Aquí les dejo unas citas. Hebreos 9:27, Primera de Juan 3:2, Primera de Corintios 3:10-15, Mateo 5:22 al 29, Mateo 7:13 al 14, Juan 5:28 al 29, Segunda de Pedro 3:13, Apocalipsis 21:5. Hagan sus ficheros. Vamos a dar los premios a los mejores ficheros. Hebreos 9:27, Primera de Juan 3:2, Primera de Corintios 3:10 al 15, Mateo 5:22 al 29, Mateo 7:13 al 14, Juan 5:28 al 29, Segunda de Pedro 3:13, Apocalipsis 21:5. Gracias a Dios, hemos terminado la primera parte del catecismo. El próximo sábado haremos un repaso. Último día del año, última clase. Qué malo que es ese profesor. El último día del año nos pone clase. El padre Carlos se va a ir al purgatorio 1.000.000 de años por poner clase el 31. Bueno, vamos a hacer una clase de repaso el próximo 31 a las 9 de la mañana. Y les aviso que todas las clases del catecismo se van a colocar en el canal de YouTube que tiene el santuario del Señor de la Divina Misericordia. Tiene un canal, pueden suscribirse al canal de YouTube y ahí vamos a colgar en unos días todas las clases del catecismo. El próximo año, me ha comunicado Senatus, de la Legión de María, vamos a seguir con el catecismo, pero ya no vamos a ver la primera parte porque ya la vimos. Vamos a explicar la segunda parte. El otro año, Dios mediante, no sabemos qué sorpresas nos va a dar el Señor el próximo año, pero si seguimos por acá, vamos a explicar la segunda parte del catecismo que tiene como contenido los sacramentos. Así que el próximo año nos dedicamos a los sacramentos. Este año hemos hablado sobre el credo. Gracias a Dios, gracias también a su paciencia, he podido terminar toda la primera parte, que es desde el número 1 hasta el número 1065. Vamos a terminar con la oración por la beatificación de Fran Duff. Dios Padre nuestro, tú que iluminaste a tu siervo Fran Duff con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio, en su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio para enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la Iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la Iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia. En silencio pedimos la gracia que queremos obtener por la intercesión de Fran Duff. Te pedimos también que, si es tu voluntad, sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida para gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muchas gracias, bendiciones para todos. Quiero darles las gracias por haber seguido estas clases. Todavía nos queda la última clase, que es repaso. Y quiero desearles de corazón que tengan una feliz Navidad. Rezo por ustedes, que el niño Dios derrame muchas bendiciones, muchas gracias sobre sus hogares, que la Virgen Santísima y San José los acompañen siempre, para que el centro de sus hogares sea Jesús, el Emmanuel, ese Dios que viene a salvarnos. Feliz Navidad para todos, que tengan una Navidad llena del amor de Dios. No dejen de ir a misa, hay que ir a misa. La Navidad es día de precepto. Y por supuesto también tengan una buena cena navideña. Tengan su compartir en familia. Y no se olviden que no hay Navidad sin Jesús. Que la Virgen Santísima los cubra a todos con su manto maternal. Y Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bendiciones, ánimo, feliz Navidad para todos.